Pues con todo lo que nos estuviste contando, pues estaba en mi mente ya uniendo todos los temas y, y bueno, como todo se relaciona a esa unión de significados con el mundo externo, o sea, con las demás personas también, y esto de transmitir, de llevar de un lugar a otro. Y pues justamente si analizamos qué es una palabra, qué es desde la lingüística, el signo lingüístico dice que es una de Saussure, es una relación recíproca entre el significado y el significante. El significado, que es abstracto, es el concepto que surge en nuestra mente cuando escuchamos el significante, que es la huella psíquica que es captado por los sentidos. Es decir, si vos me decís árbol, yo voy a pensar en un árbol, me va a traer ese recuerdo, ese significado. Y son todas esas características de árbol, o sea, los de copa verde, los pinos, los árboles finitos, los árboles grandes, todas esas características de un árbol. Y eso a su vez tiene otra punta, digamos, que es el referente y es el objeto real. Es decir, es el árbol que podemos ver en la calle. Y bueno, justamente ese signo lingüístico, o sea, una vez que esa imagen queda grabado con ese significado, se hace cuando nosotros somos chiquitos a través de una experiencia. Entonces, justamente cuando vos antes agarraste y tomaste el mate, en nosotros, argentinos, uruguayos, que tenemos más contacto con esa bebida, tenemos digamos, ese mate con esa imagen está unida con nuestras experiencias. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra mate, vamos a traer esa imagen a la cabeza y va a estar además con todas sus connotaciones o con todas sus experiencias ligadas. Es decir, con el sabor, con, no sé, nuestros padres, por ejemplo, que tomaban mate, con una reunión familiar. Y quizás otras personas de, no sé, Europa, que no es muy común esa bebida, la liguen con otras cosas. No sé, con amigos en el parque. Sí, conocieron la bebida por amigos. Claro. O el argentino barbudo que tomaba mate en Círculo Cósmico, tal cual. Exactamente. Entonces tienen otras experiencias, otras connotaciones ligadas con esa palabra. Entonces cuando nos preguntábamos, bueno, ¿qué es la educación? ¿O qué es el lenguaje? Cada uno va a tener sus connotaciones a eso. Que van a ser connotaciones individuales por la experiencia de cada uno y también connotaciones sociales o culturales. O sea que no es lo mismo la educación de Finlandia o la educación de, no sé, de Francia que la educación argentina o la educación chilena. Ya sea porque el sistema es distinto, porque la historia de ese sistema educativo es distinta, o porque esas leyes o esos mitos o esas reglas no escritas en el colegio son distintas. Como yo les contaba antes, cuando ingresás a un colegio como alumno también, pero como docente, siendo más grande, uno se da cuenta enseguida qué leyes no escritas hay sobre en ese colegio, en esa institución, y sobre la relación entre alumnos con directivos, con docentes, etc. En cada colegio fue muy distinto. Había colegios en los cuales uno podía acercarse a los directivos y hablar sobre lo que estaba pasando en el aula. Otros, si no escribías un informe, pues no se podía molestar, los directivos estaban en un lugar físico que los docentes no podían acceder si no era siguiendo tal protocolo. Lo mismo con los alumnos.
cómo se dirigían al docente o qué tipo de preguntas o de consejos podían llegar a obtener del docente. También, bueno, porque culturalmente en esa zona donde estaba el colegio había distintas realidades que inferían en su vida diaria. Entonces no es lo mismo un chico que puede ir al colegio con la ropa limpia, alimentado, que otro chico que quizás no había comido el desayuno porque no había en la casa. Entonces todas esas realidades y todas esas connotaciones, todo eso influye en la educación. Y también influye en el lenguaje que uno utiliza. Es decir, si uno le dice a un chico que puede desayunar todos los días, que tiene el uniforme limpio, que se ponga presentable porque va a haber un acto escolar, pues el chico tiene unos estándares. ¿Qué significa estar presentable? Según el colegio, según en su casa y según esa situación. Ahora, si estamos hablando de una escuela rural, que quizás los chicos no tienen un uniforme o tienen que caminar muchos kilómetros para llegar al colegio y tienen las zapatillas embarradas, el estar presentable va a tener otras connotaciones. Y eso el docente, es decir, todas las personas tenemos que tener en cuenta todas esas cosas para comunicarnos. Es decir, si yo utilizo una palabra en español para referirme a algo y otra persona de España, por ejemplo, también habla en el mismo idioma, pero va a tener otra connotación, porque tiene otra historia esa palabra, porque tiene otra cultura. Claro, como por ejemplo en España coger, que no tiene la misma connotación que tiene en Argentina. Y acá no tiene esa misma connotación. Y si yo no tengo en cuenta esos significados, y cuando yo digo esa palabra, transmito ese mensaje, lo traducen los españoles en su huella psíquica, en su mente, la traducen de una manera con un significado que no era el que yo quería decir, sí, y entonces siempre va a haber esa cuestión de la comunicación que es súper interesante. Y bueno, claro, sucede en el mismo idioma, y ya cuando hablamos de idioma a otro idioma o a otro canal de comunicación, pues es increíble las cosas que pueden ocurrir. Fíjate, con todo esto que comentabas también lo estaba ligando en mi mente a las culturas, ¿no? Y justamente hace un ratito le estaba compartiendo a Hernán que cómo se integra eso también con el lenguaje y cómo, por ejemplo, aquí en Finlandia, que es donde estoy actualmente viviendo, esto a modo de ejemplo, hay una palabra que es peruna, que significa patata, y le pusieron peruna porque las patatas, su origen es de Perú, el origen de las patatas. Entonces, fíjate cómo está vinculado el propio significado de la palabra con el origen dentro de un idioma que es diferente, ¿no? Y cómo tuvieron en cuenta ese referente. Claro, ahí entiendo bien relevante de lo que han dicho ambos. Atender esas referencias contextuales y del otro, la calibración respecto del otro, sea una persona con la que vas a comunicarte, una situación con la que vas a interactuar y demás, aunque en este caso estamos hablando quizás específicamente entre personas o grupos sociales, y que claro, sin atender ese tipo de cuestiones, puede hacer que fracase totalmente la transmisión de ese mensaje, esa comunicación, porque no se van a estar moviendo conjuntamente. Y en el proceso educacional, ya que estuvimos hablando de varias de esas palabras y quería también relacionarlo con específicamente esto de la educación, ese movimiento al que hablábamos recién, o al que estábamos reflexionando, en la educación está bien direccionado a que, lo podríamos sintetizar a que te prepara para salir o expandir tus límites.
Y si justamente no comunicas correctamente, ya estás truncando ese movimiento y por ende la educación, que también lo podríamos sintetizar relacionando todo esto como... De hecho, en ningún lado de la educación habla de, porque tienes que dar con este tipo de clases y de esta manera este tipo de elementos. En sí remite a ese proceso de preparación. Es decir, que no solo aplica a esos ámbitos educativos, académicos, formales, sino también que la educación transcurre constantemente en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en cada una de las situaciones, y nosotros mismos nos estamos educando constantemente, nosotros mismos, o sea, para con uno mismo, más también conjuntamente con otros y para con otros, acompañando y favoreciendo o no ese proceso de educarnos para crear la realidad que queremos momento a momento.